En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el Observatorio Costarricense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia. El observatorio surge a raíz de un proyecto de investigación relacionado con el acceso y administración de la justicia laboral en los países que suscribieron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es un espacio de investigación disciplinar que pretende generar conocimiento y respuestas a los fenómenos jurídicos y sociales asociados a las y los costarricenses. Es la primera iniciativa en este sentido en el país. Para conocer más sobre el Observatorio de Derecho Laboral, la licenciada Ani Umaña conversó con Fabiola Cantero Acosta. Cantero posee una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y un doctorado en Derecho. Es la coordinadora de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNED. Ha sido docente universitaria y asesora jurídica en la Universidad Estatal a Distancia. Laboró en el Ministerio de Educación Pública siendo parte del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada como asesora legal. También Cantero ha publicado varios artículos en revistas de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, revista Real Card y en la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Costa Rica. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre el Observatorio de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Nos acompaña en el set la doctora Fabiola Cantero. Bienvenida, Fabiola, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Cuéntenos un poco cómo nace este Observatorio de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. El Observatorio de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED nace como parte de un proyecto centroamericano financiado por el Programa de Fortalecimiento de la Justicia Laboral de la Agencia de Cooperación Estadounidense USAID. En ese momento, hace ya un par de años que estamos funcionando, iniciamos con un proyecto sobre justicia laboral con un grupo de muchachos de último año de Derecho para estudiar en un periodo determinado, más o menos un año, quiénes eran las personas que estaban llegando a la justicia formal costarricense, qué era lo que esa justicia formal costarricense estaba resolviéndoles y cuál era el papel que estaban jugando los órganos decisorios de cara al conflicto social y laboral que se estaba presentando en ese momento. ¿Cuál es la participación de la maestría? Porque hay una maestría en la UNED de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. ¿Cuál es la participación de la maestría? Efectivamente, la maestría, bueno, en este momento yo estoy a cargo de la dirección del posgrado. La maestría es buscada o referenciada por este programa de fortalecimiento y por la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de los temas laborales, para participar en el componente de investigación académica. Y la maestría es llamada no solo por su función académica propiamente dicha, sino porque somos la única oferta a nivel centroamericano especializada en esa disciplina. Además, tiene también un elemento de flexibilidad en cuanto a la disposición que nosotros tenemos y la disponibilidad en ese momento de acometer el proyecto de investigación. Entonces la maestría participa exitosamente, dicho sea de paso, en el proyecto como tal. ¿Y cómo lo tomaron los estudiantes? ¿Cuál fue su participación? Los estudiantes lo tomaron de una manera no solo lindísima respecto a su crecimiento personal, sino con una mística tremenda. Yo tenía a cargo 6 estudiantes de último año de Derecho, tenía un coordinador del equipo que se convirtió en mi mano derecha, Oscar González, que logramos incorporarlo al equipo permanente de trabajo de la universidad, y además participaron Adriana Méndez, Guillermo Vargas, Fernanda Redondo, Marcel Charpentier y Diana Vega, que ahora son abogados exitosos y que además ven en el derecho del trabajo y la seguridad social no solo una posibilidad de trabajo como tal en su ejercicio profesional, sino también un mecanismo de cambio social en el cual ellos pudieron participar o ser multiplicadores a través de la experiencia del observatorio. A continuación veremos una cápsula que nos amplía este tema. Bueno, leyendo el informe que hizo el Observatorio de Materia Laboral de la Universidad Estatal a Distancia, he podido constatar que allí se mencionan 2 sentencias muy importantes de la Sala Constitucional dictadas en el año 2010. Estas 2 sentencias tienen una gran importancia
porque se refieren al juez o a la jurisdicción competente para conocer de asuntos que tradicionalmente habían sido tramitados en vía laboral, pero que ahora van a ser conocidos ante un juez contencioso administrativo. Por ejemplo, cuando yo lo que voy a discutir es materias típicamente laborales como vacaciones, como aguinaldo, como pago de horas extra, jornadas, etc. Esto puede seguir siendo conocido en la jurisdicción laboral, es decir, lo puedo llevar ante un juez de trabajo. Pero cuando yo lo que impugno es el contenido de un acto administrativo a partir de el uso de las potestades públicas de un funcionario, por ejemplo, si se extralimitó, si hay una desviación de poder, si hay un incumplimiento en la aplicación de una norma legal en un despido, esto iría a la jurisdicción contencioso administrativa. Los juicios laborales, y ese también es un descubrimiento o un hallazgo del observatorio de la Universidad Estatal a Distancia, están durando en promedio 2 años y medio. En ese promedio entran juicios que pueden durar 6 años y otros muy pequeñitos de 6 meses, pero un promedio de 2 años y medio para terminar un juicio en materia laboral es demasiado tiempo, sobre todo si en el extremo superior del promedio tenemos juicios de 6 y hasta más años. Entonces una ventaja, decía, de la jurisdicción contenciosa es que es más rápida. Y la otra ventaja es que en la jurisdicción contenciosa se pueden pedir medidas precautorias, es decir, que mientras esté tramitándose el proceso contencioso, se puede, por ejemplo, solicitar el reintegro de una persona despedida. Esto en la jurisdicción laboral regularmente no sucede de esta manera porque en materia laboral no se habían venido aplicando, sino hasta hace muy poco tiempo, medidas precautorias. El Código de Trabajo de Costa Rica fue aprobado en 1943 y sus disposiciones son vinculantes para todos los patronos. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Según el Código de Trabajo costarricense, existen 3 tipos de jornadas laborales. Jornada diurna, trabajo desempeñado entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Jornada nocturna, trabajo efectuado entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Jornada mixta, trabajo que incluye periodos comprendidos tanto en la jornada diurna como nocturna. El derecho del trabajo pues, se refiere precisamente a la normativa jurídica y a todo el conglomerado de normas jurídicas, de jurisprudencia, etcétera, que se refieren a la relación de trabajo, que regulan la relación de trabajo, que regulan el contacto entre trabajador y patrono con ocasión del trabajo y todas las consecuencias que de ello derivan. El programa regional de fortalecimiento laboral de la justicia laboral tuvo su sede en San Salvador. Ahí estaba la sede del programa para los distintos países. En nuestro país se realizó con un equipo mínimo de funcionarios, de personas. En este caso yo fui el representante del programa en nuestro país y que tenía que ver con lo siguiente. Se determinó que en los distintos países de la región centroamericana existía una importante y buena normativa legal, pero que teníamos una deficiencia en la cultura de cumplimiento, es decir, la capacidad de cumplir esas normas para hacer efectivos los derechos de los trabajadores y los derechos de todos los actores de la relación laboral. Hay carencias, hay deficiencias y entonces el programa pretendió ser un apoyo directo, en el caso de a los tribunales de trabajo. Desde un principio se vio la necesidad, y en esto en los distintos países, de conformar un observatorio que pudiera analizar el tema laboral. En nuestro caso se estimó que la Universidad Estatal a Distancia, al tener una maestría precisamente en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,
era idónea, primero por su prestigio, por su calidad en la educación que tiene, una maestría que precisamente en esa materia era realmente importante desarrollar este espacio. Se logró avanzar precisamente en un análisis de la jurisprudencia nacional en materia de trabajo, extraída de los juzgados de trabajo, extraída del Tribunal de Menor Cuantía, extraída del Tribunal Superior de Trabajo y extraída también muy particularmente de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional en temas laborales. Eso permitió un análisis de los escenarios de litigiosidad más corrientes, más comunes en el país, y también permitía una valoración de cuáles son en general esas líneas de jurisprudencia que se van sentando en el país a través de las resoluciones judiciales. Continuamos con la doctora Fabiola Cantero. Fabiola, ¿qué temas han abarcado dentro de la investigación en este observatorio? Bueno, hemos abarcado varios, pero en este momento estamos centrados en el derecho laboral individual, es decir, en el que normalmente se da en una relación de trabajo entre pares, entre usted y yo, no tanto en relaciones colectivas del tipo de huelga, ¿verdad? O de ese tipo de movimientos, y además en temas de seguridad social. Aquí es importante, digamos, destacar que dentro de los hallazgos encontramos que hay una porción muy fuerte de los usuarios de la justicia laboral que va a buscar a al juzgado que les declaren la existencia de una relación laboral para después poder reclamar montos sobre la existencia de esa relación laboral. Entonces, en ese sentido fue como muy curioso porque la mayoría de los patronos, cuando se planteaban las demandas, eran del sector privado. Sin embargo, cuando ya las demandas van apelándose y apelándose y apelándose, llegan hasta ser, ese porcentaje varía y pasan a ser del sector público. También nos encontramos con que la mayoría de los usuarios son varones, ¿verdad? Cosa que también nos llamó mucho la atención. Eso puede significar que solo los varones están acudiendo a la justicia formal y que hay una invisibilización de la fuerza laboral femenina, ¿verdad? Que tal vez están trabajando más en el mercado informal. Y además nos encontramos con una justicia muy fragmentada, es decir, no hay como grandes temas a los que la justicia se está dedicando para resolver conflictos sociales enormes, ¿verdad? Tendencias nacionales de conflictividad, sino que son temas como muy variados. El otro aspecto que también nos llamó la atención, que dicho sea de paso buscamos marcar una diferencia con Centroamérica en la investigación, que es seguridad social, fue que en esta materia la mayoría de los reclamos se dio para pensiones, no para jubilaciones ni para riesgos del trabajo. Y también en este segmento la mayoría fueron varones los que acudieron a la justicia formal. Entonces podríamos marcar una inferencia respecto de que las mujeres están siendo más dejadas de lado, por lo menos en temas de pensión, que los varones en ese mismo sentido. Y en Costa Rica, entonces, se podría decir que con respecto a Centroamérica, el derecho al trabajo o los derechos que tienen los trabajadores están bien, están... Somos diferentes, efectivamente somos diferentes. De la comparación entre los informes de cada país, sí podríamos determinar que nosotros tenemos estándares laborales mayores al resto de Centroamérica, lo cual también ya es un hallazgo que se ha encontrado en otro tipo de investigaciones. Y en cuanto a cargas de seguridad social, sobre todo, también tenemos mucho más ventajas que el resto de los hermanos centroamericanos, efectivamente. Eso sin tomar en cuenta la influencia de la Sala Constitucional, que es determinante en temas de derecho del trabajo también. Un ejemplo de alguna de las quejas, digamos, o de las denuncias que se presentaron y cómo se resuelve. Bueno, hay un fenómeno particular que nos encontramos en ese momento que fue a raíz de la modernización del Instituto Nacional de Puertos del Pacífico, del ICOP, donde un gran porcentaje de trabajadores plantearon sus demandas, ¿verdad?, aduciendo que en ese proceso de modernización se les debían pagar más dineros sobre otro tipo de rubros que los que ya se les habían pagado.
En este caso específico, la Sala Segunda fue muy consistente en mantener que esos rubros no procedían, ¿verdad? Y en acogerse a preceptos doctrinarios, es decir, de la teoría del derecho del trabajo, que son clásicos, ¿verdad? Lo que nos llevaría a pensar que la Sala Segunda es muy legalista en su jurisprudencia, lo cual no es bueno ni es malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el caso de la existencia de la relación laboral, ese tradicionalismo en la aplicación de esos preceptos protege al trabajador y consecuentemente favorece sus intereses, ¿verdad? Pero en el caso del conflicto social subyacente al tema del INCOP, lo que se da es un establecimiento o una legitimidad del status quo, ¿verdad?, de cómo estaban las cosas en ese momento, y no hay una solución social del conflicto, que es parte de lo que debería darse en la aplicación o en la operacionalización del derecho del trabajo y la seguridad social. A continuación veremos una cápsula que nos amplía este tema. Los reclamos que más se presentan en sede laboral tienen que ver básicamente, valga la redundancia, con el reclamo de extremos laborales derivados del despido, ¿verdad? Preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, algunos casos de fueros especiales, llámese mujer embarazada, menores, personas menores de edad que trabajan, fueros sindicales, etc. Las consecuencias de un despido encausado básicamente giran en torno a aspectos pecuniarios que se relacionan con el preaviso, el auxilio de cesantía y los daños y perjuicios del numeral 82 de nuestro Código de Trabajo, que fija una indemnización fija de 6 meses de salarios caídos por tardanza en el proceso, ¿verdad? Es un resarcimiento tarifado, lo que se conoce en materia laboral como un resarcimiento tarifado. Eso es básicamente lo que genera un despido incausado, ¿verdad? Cuando la parte empleadora no logra acreditar la causa por la cual despidió a la parte trabajadora. Sí, las diferencias de elegir la vía para hacer el reclamo con ocasión de un despido en una relación de empleo público dependen de la vía que se elija, ¿verdad? Una es la jurisdicción constitucional, ¿verdad? Acudir al recurso de amparo, ¿verdad? Que me permite básicamente situaciones de reinstalación, pago de daños y perjuicios, pero no me permite, si ejerzo un reclamo por aspectos derivados de la relación laboral, llámese preaviso, cesantía, no me va a derivar ese tipo de pretensiones. Para eso tendría que ir a la sede laboral. La sede laboral me da la reinstalación, no con una protección más constitucional como la del amparo, pero sí me permite la reinstalación y me permite también un aspecto que el amparo no me permite, que es extremos laborales propios de la relación, llámese preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, todo lo que genera. La importancia del observatorio de la UNED en materia de derecho laboral y seguridad social radica en un aspecto trascendental, ¿verdad? Porque la maestría, ¿verdad?, es un lugar adecuado, ¿verdad?, para que las personas puedan desarrollar proyectos específicos que quizás en el marco de labor de otras instituciones no se pueden desarrollar. De acuerdo con el artículo 136 del Código de Trabajo, la jornada diurna ordinaria no puede exceder 8 horas, la nocturna 6 horas y la mixta 7 horas. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. El patrono debe pagar al empleado que se encuentra incapacitado por lo menos el 50% de su salario durante los primeros 3 días. A partir del 4.º día, la Caja Costarricense de Seguro Social paga el 60% del salario. En el proyecto del Observatorio de Derecho Laboral, básicamente incluía a los países de Centroamérica, así como también República Dominicana. Lo que se pretendía hacer era un análisis de jurisprudencia de la situación actual laboral de cada uno de estos países. A nivel de Costa Rica, éramos 7 pasantes, 7 estudiantes, algunos de universidades públicas, otros de universidades privadas, y estábamos a cargo de la directora de la maestría en Derecho Laboral de la UNED. Dentro de los escenarios, ¿verdad?, de los resultados que obtuvimos, tuvimos unos escenarios de litigio que se repetían bastante, que fueron los que procedimos a analizar en el documento, en el informe final.
Dentro de estos escenarios vimos que se repetía mucho todo lo que era referente a la existencia o no de la relación laboral, el cese de la misma por parte del patrono si era un despido o el cese voluntario, reclamos patrimoniales, todo lo referente a seguridad social, a derecho procesal y demás. Esos eran los más importantes. Digamos, dentro de estos escenarios habían otros mismos que destacaban aún más, que fueron los que se desarrollaron más ampliamente en un capítulo específico de la investigación. Estos escenarios propiamente eran, bueno, como mencioné, la existencia de la relación laboral o no, ¿verdad? Esto tiene que ver con que, por lo general, se trata de encubrir la existencia de una relación laboral por medio de otras figuras, como lo puede ser el contrato de servicios profesionales. La segunda línea que se eligió fue la del INCOP, ¿verdad? Esto porque hubo todo un proceso de modernización que fue desde el año 2007 al 2010 y los trabajadores reclamaban que este proceso era de privatización y por ende, al ser de privatización en la convención colectiva, había un artículo que les otorgaba el derecho a reclamar una indemnización mucho mayor que si era un proceso de modernización. Sin embargo, la Sala Segunda determinó que efectivamente era un proceso de modernización. La tercera línea que se eligió fue con base en la parte de seguridad social. Dentro de esta línea se vieron temas más que todo lo que tiene que ver con incapacidades, pensiones y riesgos profesionales, y la que se eligió fue precisamente la de riesgos para desarrollar más ampliamente. Fabiola, ¿y planes a futuro del observatorio? Crecer. Crecer en la búsqueda de soluciones, en ahondar en las investigaciones, en generar investigación pertinente, eficaz, apropiada, multidisciplinar e interdisciplinar para el país. No debemos perder en cuenta que hay fenómenos de derecho al trabajo que se están presentando, como los cambios en las relaciones productivas, en empleabilidad, el empleo joven, el empleo de mayor de 40 años, el uso de las tecnologías, también los temas de derecho colectivo, de las nuevas representaciones de trabajadores frente a los empleadores, que requieren de investigación costarricense, de respuestas costarricenses y de reflejos costarricenses que le den al Estado, porque nosotros somos universidad pública, ¿verdad?, insumos pertinentes para las lecturas políticas y técnicas del área del derecho del trabajo y seguridad social del país, pero también ojalá logremos que esos insumos se conviertan en instrumentos técnicos para la toma de decisiones de política pública. Ahí es donde queremos llegar. Y con esos, digamos, instrumentos, llegar a ser puntas de lanza en la investigación del derecho del trabajo y la seguridad social, por lo menos a nivel centroamericano. Yo me atrevería a soñar, ¿verdad? Y pensar que vamos a hacer un observatorio consolidado, fuerte, a la vuelta de 5 años, referente en el área del derecho del trabajo y seguridad social a nivel iberoamericano, como lo es la UNED y como lo es la maestría en este momento. Muchísimas gracias, Fabiola. Definitivamente que este tema es importantísimo para la UNED y que la UNED abra paso en este campo a nivel centroamericano. Te deseamos muchísimos éxitos en esto y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para después enseñarles todos los resultados que vamos a tener. Exactamente, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.